Buenas, mi nombre es Tomás y en esta clase vamos a recorrer la anatomía topográfica de la cintura pectoral. Y también vamos a hablar un poquito de brazo acá y allá. La anatomía topográfica es la rama de anatomía que divide el cuerpo humano por regiones y describe sus límites, contenido y relaciones en simultáneo, a diferencia de la anatomía descriptiva que se centra en un solo elemento, por ejemplo la arteria axilar, anda a saber, y describe en detalle todo su recorrido, ramas, relaciones, etc. En este sentido, la anatomía topográfica permite integrar todos los detalles minuciosos que ofrece la anatomía descriptiva, ofreciendo una mirada más holística del cuerpo humano. Comenzaremos nuestro estudio abordando al preparado desde su cara anterior. Inmediatamente podemos evidenciar dos regiones superficiales. Hacia lateral encontramos la porción anterior de la región deltoidea delimitada por el músculo que lleva su nombre, por lo que aquí señalaremos su inserción en la cara anterior del tercio lateral de la clavícula, el surco deltopectoral que forma con el músculo pectoral mayor y su inserción en la tuberosidad deltoidea del húmero. Más adelante describiremos los límites posteriores de esta región, pero por lo pronto aclararemos que la misma se extiende en profundidad hasta la articulación glenohumeral o del hombro. Por otro lado, la región pectoral corresponde a los tejidos que se encuentran superficiales al músculo pectoral mayor, por lo que sus límites se corresponden a las inserciones de este músculo, a saber, la cara anterior de la mitad medial de la clavícula, el manubrio y el cuerpo del esternón, la cara anterior y los cartílagos costales asociados de las primeras 7 costillas y por último la cara anterior de la vaina de los músculos rectos del abdomen, que en esta fotografía no podemos ver. Desde estas inserciones, las fibras del músculo pectoral mayor convergen hacia lateral formando, como ya dijimos, el surco deltopectoral y el borde inferior de este músculo para ir a insertarse en la cresta de la tuberosidad mayor del húmero. Los tejidos superficiales que recubren a este músculo corresponden, como en todo el resto del cuerpo humano, la piel y el tejido subcutáneo, pero en particular a esta región encontramos a la glándula mamaria con su irrigación y su inervación. Es pertinente también mencionar ahora mismo que el músculo pectoral mayor es, a su vez, el músculo más superficial de la pared anterior de la fosa axilar y que por lo tanto su borde inferior es el límite que separa a esta del brazo. Reclinamos hacia medial el músculo pectoral mayor y nos topamos con el siguiente plano de la pared anterior de la fosa axilar. El mismo está compuesto de superior a inferior y de medial a lateral por el músculo subclavio, que naciendo de la cara superior del primer cartílago costal y la porción aledaña de la primera costilla, se dirige hacia el surco del músculo subclavio en la cara inferior de la clavícula. El músculo pectoral menor, el cual se inserta en la cara lateral de la tercera, cuarta y quinta costillas para ascender oblicuamente e insertarse en el borde medial de la apófisis coracoides. Y, por último, solidarizando a estos músculos entre sí, encontramos a la fascia clavicoracoaxilar, la cual obviamente ha sido disecada en este preparado, pero sin embargo describiremos a sus 3 porciones. La primera porción comienza naciendo del borde inferior del músculo subclavio y se extiende hacia el borde superior del músculo pectoral menor. Tenemos que esta primera porción se llama fascia clavipectoral. Esta fascia se encuentra atravesada por la vena cefálica, que luego de discurrir por el surco deltopectoral, como dijimos, atraviesa esta fascia para volverse profunda y desembocar en la vena axilar. Otra arteria, otro elemento vascular importante que perfora esta fascia es la arteria toracocromial, que se distribuye por los músculos aledaños y luego continúa lateralmente y se pierde profundo al músculo deltoides. Luego esta fascia vamos a ver que se desdobla en 2 hojas y envuelve al músculo pectoral menor, constituyendo su fascia. Por último,
la tercera parte de la fascia clavícoracoaxilar comienza desde el borde inferior o lateral del músculo pectoral menor y se extiende hacia el borde medial del músculo coracobraquial, y hacia inferior se inserta en la piel y el tejido celular subcutáneo de la base de la axila. Esta porción es la responsable de la forma cóncava que toma la fosa axilar cuando uno abduce y muestra, por decirlo en coloquial, muestra el chivo, ¿no? A esta porción se le llama el ligamento suspensorio de la axila, y es la tercera y última porción de la fascia clavícoracoaxilar. Muy bien, ahora reclinamos hacia medial el músculo pectoral menor y, habiendo atravesado los dos planos musculares de la pared anterior de la fosa axilar, finalmente nos topamos con el contenido de la misma. Pero antes de hablar del contenido, gracias a la ayuda de las animaciones más innecesariamente elaboradas de PowerPoint, recordaremos que la fosa axilar tiene forma de una pirámide cuadrangular, de base inferior y de vértice superior truncado, o sea que lo cortaron. Muchas gracias, PowerPoint. Ahora bien, ya describimos la pared anterior, así que continuaremos con la pared medial. La misma se encuentra conformada por el músculo serrato anterior, el cual a través de 9 lengüetas se inserta en la pared lateral de las 9 primeras costillas y sus fibras convergen yéndose hacia posterior para insertarse en el labio anterior del borde medial de la escápula en toda su longitud. Después, la pared lateral se encuentra conformada por el músculo coracobraquial, el cual se inserta en la apófisis coracoides en un tendón común con el músculo bíceps braquial, más específicamente con la cabeza corta del bíceps braquial. Ahora, desde la apófisis coracoides, el músculo coracobraquial se dirige hacia la cara medial del tercio superior de la diáfisis del húmero. Por último, la pared posterior se encuentra conformada por 3 músculos. El músculo subescapular, que naciendo de la fosa subescapular, sus fibras convergen y se dirige para insertarse en el tubérculo menor. Los otros 2 músculos que conforman esta pared son el músculo redondo mayor y el músculo dorsal ancho, los cuales se van a insertar juntos en la cresta del tubérculo menor. Ahora, ya que hablamos de las paredes, vamos a hablar de la base de la axila. La base de la axila se encuentra conformada por piel, tejido celular subcutáneo y la fascia axilar. La misma nace del borde inferior del músculo pectoral mayor, recuerden que obviamente lo reclinamos hacia afuera, y se extiende hacia posterior hasta la cara anterior del músculo dorsal ancho y el redondo mayor. Hacia medial se inserta en el músculo serrato anterior y hacia lateral se inserta en el músculo coracobraquial. Recordemos que recibe por su cara superior al ligamento suspensorio de la axila y es este el que le da la forma cóncava característica a esta región. Con respecto al vértice de la fosa axilar, vamos a hablar más adelante del mismo. Ahora sí nos dedicaremos al contenido de la fosa axilar y, como vemos, a pesar de que se retiró el tejido adiposo y los ganglios linfáticos de la región, todavía tenemos una cantidad muy importante de elementos a identificar y describir. Realmente necesitamos una lógica que nos permita comenzar a desglosar y identificar cada uno. Por suerte, la arteria axilar de gran calibre se presenta como eje central en esta región. Posee una vena axilar, o sea, homónima, única. A veces se presenta un conducto venoso colateral cuando las 2 venas braquiales no se anastomosan completamente. Los demás elementos nerviosos se disponen alrededor de la arteria axilar y justamente la principal dificultad que se presenta en esta región es intentar discernirlos entre sí. Así que vamos a ofrecer una forma de abordar este problemilla.
Tengan en cuenta siempre que en la fosa axilar nos encontramos con fascículos y con ramas del plexo braquial, ¿no? Entonces vamos a comenzar intentando identificar al nervio mediano. Ahora, el nervio mediano toma íntima relación con la arteria y mantiene esta relación en la cara interna del brazo, pero también lo hacen otros nervios. Entonces vamos a seguir el tronco que nosotros sospechamos como nervio mediano hacia proximal y nos vamos a topar con esta estructura, esta bifurcación que es la horquilla del nervio mediano, que se encuentra formada por una raíz lateral y una raíz medial, que son a su vez ramas de los fascículos lateral y fascículo medial. Ojo, puede pasar a veces que estas raíces se encuentren duplicadas. En especial lo he visto pasar con la raíz lateral y por ejemplo tenés una rama que nace del nervio músculo cutáneo antes de que perfore el músculo coracobraquial, o incluso lo vi pasar después de que perfore el músculo coracobraquial, dando la impresión de que la horquilla del nervio mediano se está formando más distal de lo que usualmente pasa. Así que estén atentos a eso. Habiendo ubicado a los fascículos lateral y medial, podemos identificar el resto de las ramas terminales que nacen de estos. Cuando estaba en la escuela de ayudantes de cátedra, uno de los ayudantes que me estaba examinando me pidió que le nombre a todas las ramas terminales del plexo braquial, de lateral a medial y de anterior a posterior. Recuerdo pensar en su momento que la persona que tenía enfrente mío no podía ser otra cosa más que un psicópata incapaz de sentir empatía por otro ser humano, pero con el tiempo entendí que esta es una gran manera de esquematizar el orden de estas ramas para encontrarlas fácilmente en un preparado. Así que vamos a hacer exactamente eso. Primero vamos a encontrar al nervio músculo cutáneo. Es una rama del fascículo lateral que atraviesa el músculo coracobraquial y se coloca en el compartimiento anterior del brazo entre el músculo bíceps braquial y el músculo braquial anterior. Ahora bien, puede llegar a pasar en rarísimas ocasiones que este nervio no perfore al músculo coracobraquial, sino que lo rodee y se vaya a colocar entre el músculo bíceps y el braquial anterior. Solamente lo vi pasar 2 veces, pero es interesante que lo tengan en cuenta. Nosotros ya mencionamos a la raíz lateral y a la raíz medial del nervio mediano y cómo este nervio acompaña a la arteria a lo largo de todo su recorrido. Así que vamos a dedicarnos a el resto de las ramas que nacen del fascículo medial. Entonces podemos identificar al nervio cubital, el cual también sigue bastante de cerca el recorrido de la arteria, pero se encuentra en un plano más posterior. Luego vamos a encontrar a las ramas cutánea antebraquial medial y braquial cutánea interna, que se van a dedicar a inervar la piel de la cara medial del antebrazo y del brazo respectivamente. También podemos apreciar a los nervios intercostobraquiales que se van a anastomosar con la rama cutánea braquial medial y se van a dedicar a inervar la piel de la base de la axila. Si bien, como ya mencionamos, el borde inferior del músculo pectoral mayor forma el límite entre la fosa axilar y el brazo, seguiremos el recorrido de los elementos previamente descritos en la cara medial del brazo para proveerles de más herramientas para que cuando ustedes se enfrenten a los preparados puedan identificarlos. Entonces mencionaremos al nervio músculo cutáneo que atraviesa al músculo coracobraquial para colocarse entre el músculo bíceps braquial y el músculo braquial anterior en el compartimiento anterior del brazo. Cuando estudiemos antebrazo veremos cómo este nervio se continúa para inervar la piel de la cara anterolateral del antebrazo. También podemos ubicar al nervio mediano, que como podemos ver está en íntima relación con la arteria axilar, que en esta región pasa a llamarse arteria braquial. También podemos ver al nervio cubital, que también sigue bastante íntimamente el recorrido de esta arteria, pero en un plano más posterior. Podemos ver también al nervio
cutáneo antebraquial medial que hacia distal se hace superficial encontrándolo en el tejido celular subcutáneo de la mano de la vena basílica, la cual va a desembocar en una de las venas braquiales. Como pueden ver, siempre que intentan hacer diagnóstico diferencial de algún elemento, es pertinente seguirlo prolijamente hacia proximal y hacia distal. En especial, si nosotros estamos intentando distinguir si un nervio es cutáneo o profundo, investigar los anillos de piel que nosotros dejamos en los preparados para ver si se introduce en el tejido celular subcutáneo o que un nervio esté suelto. Ojo, a veces simplemente los preparados están rotos, puede pasar. Bueno, estas dos características, que esté suelto o que esté el tejido celular subcutáneo, a ustedes les habla de que probablemente sea un nervio cutáneo. Ahora movilizamos los elementos que ya tenemos identificados y vamos a buscar las ramas que nacen del fascículo posterior del plexo braquial. Encontramos al nervio axilar que rodea el borde lateral del músculo subescapular para volverse posterior junto con la arteria circunfleja humeral posterior. Finalmente, el nervio radial desciende por la cara anterior del músculo subescapular, redondo mayor, dorsal ancho, se introduce en el espacio axilar inferior y junto con la arteria braquial profunda se vuelve posterior dentro del compartimiento posterior del brazo. Ya tenemos identificados los principales elementos nobles de esta región, así que aprovecharemos para describir otros elementos que podemos encontrar. Identificamos a la arteria torácica lateral, que bien pegada a la pared medial de la fosa axilar, irriga el serrato anterior, a los músculos pectorales y a la glándula mamaria. También podemos encontrar a la arteria subescapular, que naciendo de la cara medial de la arteria axilar a nivel del borde lateral del músculo subescapular, desciende y se divide en dos ramas. Una rama tóraco-dorsal que se va a dedicar a irrigar a los músculos redondo mayor y dorsal ancho, y una rama que se llama arteria circunfleja escapular que rodea el borde lateral de la escápula para volverse posterior. En relación con los vasos tóraco-dorsales encontraremos al nervio tóraco-dorsal, que al ser rama del fascículo posterior nace más proximal que los vasos y desciende a su encuentro, prestando inervación a los músculos redondo mayor y dorsal ancho. Podemos identificar también un nervio subescapular, que este también es una rama del fascículo posterior, y pueden ser hasta 3 nervios se inervan el músculo homónimo. Bien profundo en el ángulo que se forma entre el músculo subescapular y el serrato anterior encontramos al nervio torácico largo, el cual provee inervación a este último músculo, el serrato anterior. Movilizando cuidadosamente a los músculos pectoral mayor y pectoral menor hacia medial e inferior, logramos traccionar con ellos a los elementos vasculonerviosos anteriores de la axila, dándonos fortuitamente una vista bastante clara del vértice de la fosa axilar. El mismo se encuentra delimitado hacia anterior por la clavícula y el músculo subclavio, hacia medial por la primera costilla y la primera lengüeta del músculo serrato anterior, y posteriormente por el borde superior de la escápula, la apófisis coracoides y el ligamento conoideo, que se inserta en la base de esta apófisis y se dirige hacia el borde inferior de la clavícula. Aprovechemos esta vista para identificar otros elementos de la región. Podemos ver al paquete vasculonervioso supraescapular dirigiéndose a la escotadura supraescapular para introducirse en la fosa supraespinosa. También podemos ver al fascículo posterior, del cual nacen el nervio axilar y el nervio radial. También vemos al fascículo lateral, del cual nace el nervio pectoral lateral, que luego de perforar la fascia clavipectoral se dirige directamente al músculo pectoral mayor. Este nervio da una rama
que se anastomosa con el nervio pectoral medial y juntos forman el asa de los nervios pectorales para inervar al pectoral menor y al resto del músculo pectoral mayor. Recordemos que la fascia clavipectoral también se encuentra perforada por la vena cefálica y por la arteria acromiotorácica o tóraco-acromial. Ahora continuaremos explorando este preparado desde su cara posterior. Identificamos al músculo trapecio, al músculo romboides o parte del mismo y parte del músculo dorsal ancho. De estos músculos hablamos con más detalle en el teórico de músculos del dorso, así que ahora delimitemos las regiones que podemos apreciar desde esta vista. Tenemos a la porción posterior de la región deltoidea delimitada por el borde posterior del músculo deltoides, el acromio y el tercio lateral de la clavícula. También apreciamos parte de la pared posterior de la fosa axilar con el músculo redondo mayor y el dorsal ancho. Y finalmente tenemos a la región escapular que solamente se presenta desde esta vista. Se encuentra delimitada por los bordes de la escápula y a su vez la espina de la escápula la divide en dos fosas. La fosa supraespinosa por encima de la espina de la escápula presenta un plano superficial conformado por la porción más lateral del músculo trapecio y un plano profundo que corresponde al músculo supraespinoso. Este músculo se inserta en la superficie ósea de dicha fosa y en la fase que lo recubre y se dirige hacia lateral para insertarse en la superficie superior del tubérculo mayor del húmero. Como podemos ver, en su recorrido pasa por debajo de la articulación acromioclavicular y del ligamento acromiocoracoideo o coracocromial, es indistinto. Y también pasa directamente por encima de la articulación del hombro. Muchas gracias, PowerPoint. Bueno, continuando. La fosa infraespinosa se encuentra por debajo de la espina de la escápula y también tiene dos planos musculares. Superficialmente y hacia superior encontramos al músculo deltoides, más bien los fascículos más posteriores de este músculo. Y hacia inferior encontramos el fascículo escapular del músculo dorsal ancho. En el plano profundo encontramos tres músculos. El músculo infraespinoso, que insertándose en la superficie ósea de la fosa infraespinosa y la fascia que lo recubre, se dirige hacia la superficie media del tubérculo mayor, pasando por detrás de la articulación del hombro. También encontramos al músculo redondo menor, que naciendo de la porción más lateral y superior de la fosa infraespinosa se dirige hacia la superficie inferior del tubérculo mayor. Finalmente, el músculo redondo mayor, que se inserta en la cara inferior y lateral de la fosa infraespinosa y desde ahí se dirige hacia lateral, insertándose posterior al músculo dorsal ancho en la cresta del tubérculo menor del húmero. Ahora, aprovechemos para integrar algo bien rápido. Estos tres músculos, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, se insertan en las tres superficies del tubérculo mayor del húmero, cubren las caras superior y posterior de la articulación glenohumeral o del hombro, y junto con el músculo subescapular que cubre la cara anterior de esta articulación y se inserta en el tubérculo menor del húmero, conforman los cuatro músculos del manguito rotador. En la transición entre la región escapular, la pared posterior de la fosa axilar y el compartimiento posterior del brazo, vamos a encontrar una serie de espacios que podremos evidenciar más fácilmente si abducimos la articulación glenohumeral. Primero evidenciamos un espacio triangular entre ambos músculos redondos, con base lateral conformada por el húmero. La cabeza larga del músculo tríceps braquial divide este espacio en dos al intentar llegar a insertarse en el tubérculo infraglenoideo.
Estos dos espacios que quedan conformados son, por un lado, el espacio axilar lateral o cuadrilátero de Velpo, delimitado por el músculo redondo menor, el húmero, el redondo mayor y la cabeza larga del tríceps. Después tenemos al espacio axilar medial o triángulo homotricipital. Homo viene de omóplato, que es sinónimo de escápula, entre los dos redondos y la cabeza larga del músculo tríceps braquial. También podemos identificar otro triángulo en esta región, que es el espacio axilar inferior, que está delimitado por la diáfisis del húmero, que en este caso la podemos ver tapada por la cabeza lateral del músculo tríceps braquial, la cabeza larga del músculo tríceps y el redondo mayor. Acerquémonos un poco a estos espacios para poder apreciar mejor su contenido. En el espacio axilar lateral vamos a encontrar al nervio axilar, el cual rodea la cara inferior de la articulación glenohumeral para abordar la cara profunda del músculo deltoides, al cual inerva. En todo este recorrido se encuentra acompañado por la arteria y la vena circunfleja humeral posterior. En el espacio axilar medial vamos a encontrar la arteria circunfleja de la escápula, la cual rodea el borde lateral de la misma para abordar la fosa infraespinosa. En esta fosa ella se termina anastomosando a la arteria supraescapular. Finalmente, el espacio axilar inferior se encuentra atravesado, ojo, por el nervio radial y la arteria braquial profunda. Desde esta perspectiva no parecería que atraviesan este triángulo, pero hay que recordar que el límite lateral del mismo no es la cabeza lateral del tríceps, sino más bien la diáfisis del húmero. Y como vamos a ver a continuación, estos elementos la rodean para volverse posterior a la misma. Efectivamente, si levantamos la cabeza larga del músculo tríceps braquial, podemos ver cómo el nervio radial y la arteria braquial profunda abordan a la diáfisis humeral desde su cara medial para alcanzar el surco del nervio radial que se encuentra en la cara posterior de la misma. Este surco se encuentra delimitado por las inserciones de la cabeza medial y lateral del músculo tríceps braquial. Ahora bien, aprovechemos esta ventana para identificar los diferentes elementos vasculonerviosos que tenemos en exhibición. Primero que nada, estamos viendo exactamente la misma posición que el preparado en la foto previa, pero esta vez desde inferior. Recuerden que el brazo se encuentra abducido y que los términos de situación siempre se refieren a la posición anatómica. Segundo, tengan en cuenta que los diferentes elementos vasculonerviosos se encuentran separados gracias a la acción de la gravedad. Y tercero, quiero recalcar cómo esta vista nos permite ver muy claramente cómo el músculo dorsal ancho se vuelve anterior al músculo redondo mayor y cómo juntos se insertan en la cresta del tubérculo menor del húmero, en la cara anterior de la diáfisis humeral. Ahora, veamos los diferentes nervios. Primero que nada, como vimos antes, podemos ver al nervio radial y en este caso podemos ver muy claramente a las diferentes ramas que este nervio da a cada una de las cabezas del músculo tríceps braquial. Y luego se introduce, como ya hablamos, en el surco del nervio radial, en la cara posterior de la diáfisis humeral. Después vamos a ubicar a la arteria axilar que distal al borde inferior del músculo pectoral mayor se pasa a llamar arteria braquial. A su vez podemos ver cómo nace la arteria humeral profunda y acompaña al nervio radial en su recorrido en esta región. Hablando de nervios, podemos encontrar al nervio cutáneo antebraquial medial acompañado de la vena basílica. Esta vena se va a hacer profunda y se va a anastomosar con las venas braquiales, conformando así
a la vena axilar. Este preparado tiene la particularidad que una de las venas braquiales persiste y se forma el conducto venoso colateral. A su vez podemos ver al nervio cubital, el cual se encuentra en íntima relación con la cabeza medial del músculo tríceps braquial. Esto nos habla de que este nervio se encuentra en el compartimiento posterior del brazo, estando separado del compartimiento anterior por el tabique intermuscular medial. Claramente en este preparado dicho tabique fue removido, por eso podemos ver que este nervio cae libremente por la acción de la gravedad. Hablando de nervios que caen libremente por la acción de la gravedad, podemos identificar al nervio mediano, que normalmente tendría que estar en íntima relación con la arteria braquial y después con la arteria axilar. Que estos dos nervios, cubital y mediano, se encuentren tan sueltos en el brazo es consecuencia directa de que en esta región no presentan ramas colaterales. Bueno, esta clase fue un poco más larga que las previas, pero considero que vale la pena que recorramos este preparado tan importante, guiño guiño, en un solo lugar, así se logra integrar mejor su compleja anatomía. Como siempre, muchísimas gracias por su atención y el tiempo que compartimos juntos. Cualquier cosa voy a estar respondiendo preguntas en los comentarios abajo del video. Saludos.